Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo al segundo meetup de Rust, de Madrid Rust o Mad Rust. Mi nombre es Salvador de la Puente y soy coorganizador junto con Fernando Jiménez, que está ahí, y Juan, que pasa por aquí atrás. Y nada, queríamos daros las gracias por venir a Jovan Talent otra vez a asistir a esta segunda convocatoria del meetup. Queríamos sobre todo agradecer a Jovan Talent por dejarnos el espacio, por invitarnos a las pizzas de después. Al final tenemos catering gracias a ellos. Y decir que ahora mismo están en periodo de contratación, así que si estáis interesados, estáis buscando un cambio o os interesa su trabajo, pues que podéis hablar con Marcos, que está aquí presente, durante el networking, por ejemplo, y él os podrá contar más información acerca de las ofertas que tienen abiertas. Voy a presentar someramente, prácticamente voy a leer lo que pone en la página de Meetup a nuestros ponentes de hoy. Me hace mucha ilusión haberme podido traer a Imanol Fernández, que está trabajando en Mozilla como Senior Software Engineer desde hace año y pico, pero vamos, él os dará más información. Ha estado en la parte de realidad virtual, en la que estaba yo trabajando también, y os dará más información sobre los últimos proyectos de Mozilla en los que él se ha involucrado de primera mano, principalmente con desarrollo en Rust, y viene a hablarnos de esta visión de Rust desde un punto de vista del desarrollador de C++. Y luego estará con nosotros en la siguiente charla, estará José Luis Esteban, que nos hablará del lado egoísta de Rust, principalmente hablando del sistema de borrowing, la mutabilidad y bueno, como os digo antes, no voy a hacer mayor presentación, ya doy paso directamente a los ponentes. Esperamos acabar sobre las 9 y tener para entonces preparadas las pizzas y el networking, ¿vale? Pues nada, Imanol, tu turno. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por venir. La verdad que tenía muchísimas ganas de hablar de Rust. El año pasado estuve mirando a meetups, no encontré ninguno aquí en España. Pues es un placer que se haya organizado y esta es la segunda edición, pero espero que haya muchísimas más y que la comunidad siga creciendo. Como ha dicho Salva, pues me llamo Imanol Fernández, he venido hoy de Bilbao para dar esta charla andando. Entonces, bueno, trabajo en Mozilla, llevo ya un tiempo, entonces sobre todo me dedico a hacer cosas de plataforma, ¿no? Sobre todo a APIs a bajo nivel de WebGL, de WebVR, pues para todo lo que se ejecute en el browser, tanto en Servo como en Gecko o Firefox, pues vaya a buen rendimiento. Y también, en lo personal, pues me gusta hacer juegos, o sea, juegos de iOS y Android. Pues en cuanto a lenguajes, pues al final es una persona que está constantemente cambiando entre Rust, entre C++, entre desarrollo de iOS, Android y JavaScript. Hay días que incluso me ha tocado los 5 lenguajes al mismo tiempo, vamos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Pues, como os he dicho, pues estoy cambiando constantemente entre Rust y C++, y una de las cosas que más se discute de Rust es de si es una alternativa válida a C++. Entonces, os recomiendo, hay muchas discusiones sobre este tema. Entonces, en Reddit, si entráis en los canales TPP o Rust, hay gente muy fanática de Rust, argumentando a favor de Rust, de C++, son discusiones muy divertidas. Entonces, hoy os quiero dar una visión respecto a esto. Entonces, sobre todo cuando yo vuelvo a C++, pues hay cosas que he hecho muchísimo en falta de Rust. Y es lo que voy a contar hoy, o sea, cosas relacionadas con el build system, con los tipos de datos, con la gestión de errores, y voy a intentar acompañar todo esto con ejemplos reales. O sea, en vez de dar una factura de manual sin contexto, no voy a decir, pues, esto me hubiera venido bien en un proyecto real, o esto se aplica en otro proyecto real. Y al final, a unas conclusiones dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Primero, o sea, un poco de contexto. O sea, tanto Rust como C++ son System Programming Languages. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, que son lenguajes que tienen tanto control, que permiten tanto control de la memoria y el rendimiento, que incluso puedes hacer un sistema operativo completo de alto rendimiento. Esto no quiere decir que estos lenguajes solo se utilicen para hacer cosas a bajo nivel,
sino que en realidad son lenguajes multiparadigma, o sea, permiten tanto bajo nivel como alto nivel. Y además, estos son lenguajes que son para hacer la fundación de cualquier proyecto. Incluso indirectamente se utilizan en otros lenguajes. Por ejemplo, en CSS, si utilizáis, hacéis una transformación, aunque esté definida en HTML5, el interpolador por debajo está hecho en C++. O en Android, si queráis un linear layout, todo el pipeline está hecho en C++. Entonces, indirectamente, aunque utilicéis JavaScript o Android, Java, estáis utilizando lenguajes de programación de sistemas, que es lo que hace el trabajo duro. Vale. Entonces, bueno, sí, también, o sea, respecto al rendimiento, una cosa importante es que ahora mismo Rust versus C++ están prácticamente a la par, por dos motivos. Primero, porque en Rust pues hace el equivalente de cualquier código C. Y si hablamos ya de idiomatic Rust versus idiomatic C++, pues al final los test cases son muy parejos. A veces gana Rust, otras veces C++, pero prácticamente el rendimiento ya está a la par. Entonces el contexto de esta charla es decir qué cosas tiene Rust para utilizar como alternativa a C++, considerando ya que estamos en igualdad de rendimiento como mínimo. Pues una de las cosas más importantes cuando hacéis un proyecto es el build system, porque tenéis que configurar lo que queréis compilar. Por ejemplo, en juegos a veces queréis hacer distintas versiones de un juego, uno de pago, otro gratuito, otro con físicas, sin físicas. Hay que gestionar dependencias, build steps, o sea. Entonces, ¿cómo está el panorama de Rust versus C++ aquí? Bueno, primero, si ahora mismo os digo, bajaros una librería en C++ y compiladla, ¿qué es lo que pasaría? Pues básicamente he hecho una comparación aquí, es como si Jigsaw os dice vamos a jugar a un juego, porque podéis tardar como 5 minutos, como podéis estar 2 días o 3 días o más corrigiendo errores de compilación, de linker y demás. Entonces aquí os pongo algunas librerías que he compilado yo en el pasado, ¿no? Por ejemplo, FFmpeg utiliza Make. V8, la máquina virtual de JavaScript de Chrome, utilizaba GIMP, pero ahora ha pasado a Gene. Gene es un meta build system, o sea, un build system que te genera otros build systems, que se llaman Ninja Files, que se utilizan en Chromium también. Si compilas SpiderMonkey, la máquina virtual de Firefox, de JavaScript, es autoconf. JavaScript Core es la de Safari, era un proyecto Xcode en iOS y en Mac, y en Android eran unos Android MKs. Por ejemplo, un engine como Cocos utiliza CMake, la librería Boost, B2, Bayam. OpenSSL, que me tocó compilarla hace un tiempo, pues para soporte a 64 bits en servo, era un build system totalmente custom. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que básicamente, si cada día, por ejemplo, sale un framework nuevo en JavaScript, pues en C++ es casi lo mismo. En vez de ser un día, es cada 2 días sale un nuevo. Al final, el número de build systems tiende a infinito. Entonces, el problema de esto es que yo, por ejemplo, tenía experiencia ya compilando cosas, pero en el momento que quería compilar OpenSSL, pues prácticamente es empezar de cero, porque no podía aplicar ningún conocimiento adquirido ni experiencia con otros proyectos, porque es un build system totalmente distinto a los demás. Ha habido intentos de solucionar esto. Igual conocéis ya la empresa Bicode, la startup, que surgió aquí en Madrid, y es una empresa que intentó hacer un build system moderno para C++. De hecho, yo lo probé y funcionaba bastante bien. Pero el problema que tuvieron, o sea, no llegó a cajar, porque el problema es que, como hay gente en C++ que reinventa la rueda, que se tira 80.000 horas haciendo otro build system, pues luego ya les dices cambia esta cosa y ya no quieren tirar esas horas a la basura. Vamos. Ese es uno de los problemas que hay. ¿Y cómo es el panorama en Rust? Pues por suerte, básicamente, hay una solución única, que es cargo. Al final, aquí hago una comparación con el señor Lobo, porque al final, si tienes un problema, fichas al señor Lobo, y como es el mejor en lo que hace, pues ya no hace falta nadie más. Entonces, cargo es parecido, o sea, solo necesitas eso, es como un diseñador, solo necesito Photoshop, no necesito ningún programa más. Vamos a ver algunos ejemplos. Unas cosas chulas de cargo es que incluso gente que no ha utilizado, yo creo que se baja un fichero de configuración y no lo entiende. Entonces aquí os pongo un ejemplo. Como veis, o sea, he creado una librería que se llama MyBinary, versión 0.1.0, y he creado 3 dependencias. Una que es UID, es una dependencia que se baja del repositorio oficial. He metido otra dependencia que se baja de mi GitHub, y he creado otra dependencia que la baja de una carpeta local. Y como veis, he metido 3 orígenes distintos, y Cargo es capaz de resolver todo esto de forma muy fácil. Esto en otros build systems no pasa así. Por ejemplo, en Gradle
para desarrollo Android, tú quieres cargar una dependencia local y había que andar haciendo unos jaleos tremendos. Un repositorio Maven local, definir un flat dir ahí en Groovy, o sea, aquí con una línea ya da igual, vamos. Y otra cosa más, antes, si os bajáis cualquier proyecto de RAS, compilarlo es cargo build, vamos. Aunque sea un proyecto pequeño, aunque sea un fork de la máquina virtual de JavaScript, es cargo build, normalmente suele funcionar. Otra ventaja súper importante es que Cargo también facilita la compilación para las distintas plataformas, que eso en C++ es bastante infierno, vamos. Sobre todo si tienes que configurar, por ejemplo, para Android, tienes que andar configurando en el K, algunos flags dependientes, entonces se encargo cualquier proyecto, en vez de cargo build, añadís un target, el target de Android, ARM7 o ARM64, y automáticamente se compila, incluso no tienes que instalar el NDK. Y podéis hacer lo mismo para iOS, incluso sin tener que dejar un proyecto Xcode y dejar una librería que la puedes utilizar luego. E incluso han sacado también WebAssembly, o sea, por ejemplo, alguien que haga una librería de Computer Vision, la mete ahí, la compila con Cargo y directamente ya es usable en JavaScript, sin tener que andar ahí con el scripting y demás. Y también, o sea, Cargo, la experiencia que he tenido es que el workflow de desarrollo es muy bueno, vamos. Por ejemplo, aquí os cuento un caso real. Hace tiempo tuve que trabajar en dar soporte de 64 bits a las compilaciones de servo en Android. Entonces, una de las dependencias que tenía que actualizar era SpiderMonkey, la máquina virtual de JavaScript, que es ya un proyecto tocho. Y probar la nueva versión de la máquina virtual de JavaScript en el proyecto, pues es tan fácil como hacer esto. Defino un replace, que lo veis aquí, y escribo la dependencia y el path con el fork, y automáticamente Cargo te resuelve, o sea, te inyecta el fork automáticamente, te quita los demás, te añade dependencias. Yo tengo que hacer cosas similares en C++ con esto, para actualizar versiones de JavaScript Core o V8, y es muchísimo más jaleo. Y aquí lo tremendo es que también lo hice y funciona a la primera, vamos. Es que es súper simple, hace un replace y funciona. Más cosas del build system son las dependencias opcionales. Esto es muy típico, que en un proyecto necesitéis distintas cosas. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo real de un juego que hice hace tiempo. Entonces utilizaba un engine de juegos y el engine trae físicas 3D. Entonces yo quería quitar las físicas porque quiero que mi juego ocupe 10 megas en vez de 15, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace esto en C++? La gestión de dependencias opcionales. Os voy a poner aquí dos ejemplos. Uno es si tienes el código fuente, como es este caso. Pues normalmente, por suerte, los proyectos suelen tener un header. Entonces, normalmente tienes que buscar ese header de configuración, config.h si es suerte. Tienes que andar metiéndote ahí, mirando los flags. Por ejemplo, en este caso, pues había unos flags que era usePhysics, que había que poner de 1 a 0. Pero en realidad esto no es correcto cambiar ese header, porque si tienes el mismo engine reutilizado entre varios proyectos, tú no quieres cambiarlo para todos. Entonces, lo correcto suele ser definir estas variables en tu aplicación final, vamos, vía macros en los settings. Pero el problema de esto es que esto no está validado, vamos. Tú, por ejemplo, en vez de physics con Y, metes con I latina y no da igual, te compila igual, no te lo valida. Entonces, a mí ya me ha pasado en el pasado, por ejemplo, compilando JavaScript Core, que quería quitar una dependencia que es IQ, que ocupa muchísimo. Entonces, la forma de definir la macro no estaba muy clara, entonces encima cada vez que defines la macro tienes que recompilar todo porque y puede ser muy lento. Vamos. Y luego también otros problemas es que a veces en C++ si defines una macro a 0, en realidad la estás activando porque hay gente que no comprueba por valor, sino que comprueba por ifdef, que eso solo comprueba si la variable está definida. Entonces, aunque sea un 0 ya te lo pilla. Entonces, el problema es que hay inconsistencia, si fuera consistente, pero el problema es que tienes que andar ahí con un montón de problemas. Y también importante, esto tampoco tiene, no te gestiona las dependencias, vamos. Yo, por ejemplo, aquí he deshabilitado las físicas del engine, pero ese engine tiene otra dependencia con el motor de físicas 3D, que era Bullet 3D en este caso. Entonces, si yo quito deshabilito físicas en el engine, luego manualmente, en general, pues tienes que andar metiendo o quitando la dependencia final de Bullet 3D. Entonces, aquí es otro caso, que este ya es con código compilado en C++. Aquí os pongo un ejemplo de Firebase, que es una de las librerías que se usan ahora por antonomasia para gestión de analíticas en juegos, push notifications y demás. Entonces, en este caso es código ya cerrado, precompilado. Entonces, tú te bajas el SDK de C++
y al final Google pues lo ha querido separar en varias factores, ¿no? Remote Push Notifications, base de datos, analíticas. Entonces lo han hecho separando en distintas librerías. Entonces pero el tema es que te bajas el SDK y ya tienes 29 librerías. Y luego yo, por ejemplo, si quiero meter Remote Push en mi proyecto, pues tengo que apuntar a la librería estática. Pero esa librería estática puede tener sus propias dependencias. Entonces, por ejemplo, el Remote Config pues depende de Protobuf o de Google Sign-in. Entonces, normalmente tienes que andar lidiando con linker errors para tener las dependencias bien. Sin embargo, el encargo en Rust, el panorama es muy distinto. O sea, hay una forma estándar de hacer features que me encanta y es una cosa que he hecho muchísimo en falta cuando vuelvo a hacer más. Lo mismo que antes, yo creo que si no habéis utilizado cargo y veis este código, entendéis más o menos cómo funciona. Es muy fácil de explicar, vamos, de entender. Aquí, por ejemplo, es un proyecto real que hice yo, de una librería que se llama Rust Web VR, una librería que expone APIs de VR para utilizar por otros proyectos. Entonces yo hice varias implementaciones, por ejemplo, el API de iDream, el API de Oculus, el API de HTC Vive. Entonces por cada API definí una feature, que es lo que está definido aquí. Google VR, Oculus VR, OpenVR. Y luego, si queremos hacer código que solo se compile cuando esa feature está habilitada, pues es tan fácil como definir un CFG feature con Oculus VR. Entonces, no hay que andar, como decíamos más, a veces con ifdefs o en el build system definiendo los features que quieres compilar. Es tan fácil como este módulo solo para esta feature. Y luego también la aplicación final que utilice esta dependencia, pues en el momento que la define, pues dice qué features quiere utilizar. Por ejemplo, aquí una aplicación final quiere meter Rust Web VR y mete Google VR, OpenVR y no sé qué. Y lo bueno de esto es que si escribes mal una feature, te da error, vamos. Por supuesto que te da válida. Tienes que escribirla bien, tiene que existir. Y también, por ejemplo, aquí si quito Google VR, automáticamente me resuelve todas las dependencias. O sea, Google VR, por ejemplo, depende del SDK de iDream. Entonces, Encargo es capaz de resolver esto y me quita o me añade la dependencia según sea conveniente. Más cosas. Es súper común también en un proyecto multiplataforma, pues querer hacer código dependiente de plataforma. Por ejemplo, yo quiero hacer un código específico para iOS, para Android, para Mac. Esto encima más también es un infierno, se hace con ifdefs, pero tienes que andar mirando flags prácticamente que existen en cada sistema pues, para detectar para qué plataforma estás compilando. Aquí os pongo un código real que se suele utilizar en los proyectos. Pues, por ejemplo, o sea, si queréis detectar si estáis compilando para Mac o para iOS, hay que hacer todo esto. O sea, tienes que comprobar si está definida la variable Apple. Una vez que está definida, tienes que meter un header que se llama target conditionals y ese header te define otras variables extras, como puede ser targetos iPhone o targetos Mac. El problema es que básicamente esta gestión está duplicada en proyectos de más, o peor, o algunos proyectos hacen su sistema custom y tienes que definir tus variables que son muy distintas entre cada proyecto. Y lo malo también de esto es que tienes que meter este header de compilación en cada unidad de compilación. Entonces, si se te olvida, pues a veces es posible que estés compilando para la plataforma incorrecta, porque no están definidas las variables correctamente. Rust, pues esto también te lo resuelve. Ahora, aquí os pongo un ejemplo muy simple de compilar un mismo método para distintas plataformas. Es tan fácil pues, como decir targetos Linux, targetos Android. No hay que andar ahí mirando headers del sistema. Y yo, o sea, cuando vi esto, o sea, qué maravilla, porque yo estaba acostumbrado a hacer toda esa gestión ahí, de ver en cada proyecto C++. Más cosas, el tema módulos. Esto es algo que se está trabajando mucho en el nuevo estándar de C++, pero ahora mismo la cosa está así. O sea, aquí os pongo un ejemplo, compilo 4 líneas, que es lo que veis arriba, include string, in main, return 0, pero en realidad estás compilando 22.000, vamos, porque cuando se expande el include .h de string, se expanden todas las macros, se expanden todas las templates, se expanden otros includes, y esto es el problema de C++, que está todo hecho ahora mismo de forma arcaica. Está todo basado en strings. Además, la gente pues, tiene que andar metiendo include was para evitar que los headers se dupliquen. Y aunque C++ está trabajando en el nuevo estándar de módulos, aquí os pongo una cita de Tim Sweeney, que es uno de los creadores del Unreal Engine, y que la puso en Reddit, que básicamente llama el nuevo sistema de módulos una oddity, digamos. Entonces, hay gente también buena en C++ que tampoco le convence la nueva implementación.
Sin embargo, en Rust, pues es otra de las cosas que está resuelta, ¿no? O sea, hay módulos, básicamente, como los que quiere C++ hacer. Es tan fácil, haces el use y está basado en módulos, no está basado en headers, hay infinitos. Más temas relacionados con el build system, unit testing. Aquí arriba os pongo, hay un ejemplo de Google Test, que es una forma elegante de hacer unit testing en C++, pero aunque exista eso, pues ya es algo que hay que saber, ¿no? Porque no es algo que te viene de base, es algo que tienes que configurar tú a mano, o tienes que dedicar tiempo a hacer el setup, al final pierdes un montón de tiempo, vamos. Sin embargo, en Cargo, pues puedes hacer unit testing desde el minuto cero, vamos, porque eso es tan fácil como definir una función como test, y luego puedes hacer cargo build y automáticamente ya te verifica todos los tests, este error si hay alguno, pues meter asserts. Y también, no sé, siguiendo con el build system, pues también es muy habitual hacer custom steps, ¿no? En un proyecto, por ejemplo, en un juego es muy habitual pues hacer un custom step pues, para validar que las instrucciones estén correctas, o para generar identificadores de los recursos para utilizarlos luego en el juego, o para precompilar unas texturas o lo que sea. ¿Cómo se hace esto en C++? Pues lo mismo, al final, o sea, cada proyecto básicamente lo hace a su forma. Es habitual que te bajes un proyecto de C++ y tenga un fichero en Python, que no sé por qué, pero siempre peta. Cuando bajas un proyecto de C++ con Python siempre peta. Hay gente que tiene clase de CMake Commands, que me parece una sintaxis horrible, no me gusta nada cómo se escribe eso. Y luego también es muy común también el scripts, pero luego está el problema que, claro, no funciona en Windows, por ejemplo, sí en Linux o Mac. Rust en esto también es consistente, ¿no? Incluso puedes utilizar el mismo lenguaje para hacer el custom step, no tienes que andar cambiando el lenguaje como suele hacer la gente en C++. Pues es tan fácil, te dan un main, puedes definir un build step, que es un build.rs, te dan un main, y ahí ya puedes utilizar ya lo que quieras. Este es un caso real, por ejemplo, y yo necesitaba copiar dos ficheritos, y es tan fácil como eso. O sea, ya se codifica en Rust, pues hago mi build step en Rust. Luego eso pasa también en otros build systems, vamos. A mí no me gusta nada cuando estoy trabajando con un lenguaje cambiar a otro para hacer el build system. Por ejemplo, me acuerdo de Ant, que me parecía totalmente horrible, vamos. Sobre todo, estás ahí programando un Java y de repente tienes que pasar a un XML para hacer un if, meter un for en XML, es horrible. Sin embargo, aquí es todo consistente. Como veis el panorama, pues está mucho mejor el tema de build system en Rust que en C++, no solo mucho mejor, sino mejor, o sea, de forma abismal, porque básicamente le ganan todos los puntos. Pero igual es una comparación un poco injusta, igual, porque al final C o C++ arrastran mucha herencia del pasado o formas de trabajar. Pero también, o sea, quiero hacer una breve mención de otros build system modernos que también han tenido el mismo tiempo que Rust para aprender de los errores, ¿no? Y hacer las cosas bien. Bueno, ya podéis imaginar un poco lo que opino sobre Gradle viendo esta transparencia. Hay tantas cosas que me gustan de Gradle que básicamente podría dar una charlita entera de Rank. Pero voy a resumirlo en que me parece un sistema muy sobrearquitecturado. Estoy hablando del contexto de Android Studio también. También Gradle se puede utilizar para backend, pero bueno, yo lo uso más para Android. Entonces, básicamente diría que Gradle te hace algunas cosas difíciles fáciles, pero otras cosas fáciles muy difíciles. Quiero decir que si te sabes de algunos casos de usos hay preestablecidos, pequeñas tonterías se complican muchísimo. Entonces, una síntesis muy poco natural. Y además, o sea, cuando, no sé por qué, cuando ejecutas un proyecto Gradle, es como si se bajara medio internet, vamos. Y si Gradle se baja medio internet, por ejemplo, NPM se baja la otra mitad, básicamente. Entonces, NPM sí que valoro que es muy simple de utilizar, pero también he visto, o sea, algunos casos anteriores, he visto a un ingeniero dedicarse 2 días a corregir teniendo problemas de compilación en NPM. Ya veis lo que hasta hace poco NPM se bajaba las dependencias 2 veces. Ya veis lo que pasó con aquella dependencia que se borró y se jodió todo el sistema, prácticamente. Entonces, sin embargo, o sea, mi experiencia con cargo es totalmente la opuesta. Yo me he bajado proyectos fáciles, tanto como complejos, y directamente funciona la primera, con cargo build. Incluso proyectos que te compilan un clan high para autogenerar código, y también lo he probado en distintas plataformas, tanto en Windows como en Mac como en Linux, y no recuerdo ningún problema grave que tengo con cargo. Sin embargo, otros build systems, pues tengo muchos malos recuerdos. Vale, vamos a hablar un poco de guías de estilo. Entonces, aquí os voy a poner un poco de ejemplo de C++. Os pongo 3 códigos. Este es un trozo de código que hay en Firefox, en Mozilla.
Entonces, como veis, el retorno, el void, está en una línea distinta, la llave está en una nueva línea y los miembros están en estilo Java, ¿no? M is presenting, M telemetry. Pero si me paso al código Chromium, pues ya el retorno está en la misma línea, bueno, los argumentos, cada uno se define en una línea distinta, la llave ya se define después, y los miembros privados, que es el VR System, pues ya se definen con Snake Case. Y luego me voy a Oculus y bueno, el retorno en la misma línea, hay un espacio entre el parámetro, el nombre del struct de la clase está en minúsculas, empieza por minúsculas, y los miembros privados por mayúsculas. Pues básicamente es que no coinciden en nada. Y en Rust es otra cosa de la que te puedes olvidar, ¿no? Porque ya Rust tiene consistencia por defecto, incluso el compilador te garantiza algo, vamos. Por ejemplo, si pones una variable en nombre de un struct de minúscula, pues dice, esto debería ser mayúscula. Luego si pones un miembro de otra forma, pues te avisa, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la consistencia, porque si trabajas en un proyecto C++ que tiene otra, a la que estás acostumbrado, pues es código que te parece feo, vamos, lo puedes llegar incluso a odiar. Sin embargo, en Rust, pues, al menos es consistente en todos sentidos y te garantiza un poco la consistencia el compilador. Vale, Type System. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con el Type System ahora. Primero, como introducción, pues decir que Rust, o sea, tiene un type system súper estricto, diría yo. C++ es tipado estricto, pero es moderadamente estricto, ¿no? Porque ya, por ejemplo, si conviertes un float a un int, ya es automático, o incluso si asignas un 0 a un string, te lo pilla a veces, es mucho menos inseguro, o sea, te permite mucho más. Y luego está, ahí abajo que no se ve, está JavaScript, que básicamente es todo lo opuesto, es totalmente untype. Una cosa que no me gusta de C++ es que me parece que tiene bad defaults. Por ejemplo, alguien que no ha hecho nada nunca en C++, si le dices que un método reciba un vector de arrays, normalmente lo pondría como el primer caso de aquí, ¿no? Y esto en C++ ya provoca una copia. O sea, las copias en C++ son automáticas, por defecto. Y luego ya, si quieres hacer un código un poco mejor, puedes meter una referencia. Pero esto tampoco es lo correcto, porque al final lo que se considera correcto en C++ es lo que se llama const correctness, o también const nothing, es otra forma coloquial de decirlo. Está el típico vídeo de Hitler ya con el tema. Entonces, el problema de esto, vale, puedes hacer código seguro, pero tienes que escribir mucho más. Tienes que escribir const cada vez en cada sitio, entonces es mucho más lento. Y otro problema también es que si de repente, o sea, pasas una referencia y la quieres pasar de forma opcional, ya incluso tienes que cambiar el layout de memoria, ¿no? Porque no puedes pasar una referencia de forma opcional, tienes que pasar por puntero para comprobar si es distinto de null. Sin embargo, en Rust, si hacemos código equivalente, pues tiene mucho mejor comportamiento por defecto. Tampoco me voy a extender mucho en este tema, pero va a haber una charla dedicada enteramente a esto, pero una breve comparación es que, por ejemplo, en el primer caso, aquí habría una transferencia de ownership, que es lo mismo que move semantics en C++. Entonces, cualquiera que no sepa Rust, por defecto, haría código óptimo, ¿no? Porque las copias son explícitas, no hay 80.000 copias ahí sin enterarte. Y luego ya el equivalente a const correctness en C++ sería el segundo caso, pasar un vector por referencia, porque en Rust es todo inmutable por defecto. Entonces, tienes que escribir mucho menos pues, para hacer el comportamiento correcto que deseas en C++. Y por supuesto, también en el último caso, también puedes pasar una referencia de forma opcional. Simplemente meter una opción, no tienes que cambiar el layout de memoria para hacer eso. También otra ventaja muy importante de Rust es que te valía muchísimo en tiempo de compilación. Entonces aquí os pongo un ejemplo, que me estoy creando un vector con 3 elementos y me creo tres hilos, ¿no? Y en cada hilo pues escribe el vector, vamos. Esto, si haces el equivalente en C++, directamente te lo compila, vamos, y te lo puedes ejecutar, pero no sería código correcto, porque esto tiene varios fallos. Os comento algunos. Primero, o sea, si compartes tú un vector con un hilo, es posible que ese vector, cuando termine aquí la función, se haya destruido ya. Entonces, lo correcto pues sería, por ejemplo, meter un smart pointer. Entonces, eso Rust te dice, mira, tienes que meter un smart pointer, porque el objeto se puede destruir cuando lo llevas a otro hilo. También, o sea, cuando estás compartiendo un mismo smart pointer de varios hilos, ese smart pointer tiene que ser atómico, vamos. En Rust hay varios tipos de smart pointer, por ejemplo, ARC y IRC. Entonces, Rust te dice, mira, tiene que ser ARC porque lo estás pasando entre varios hilos. Te lo garantiza en tiempo de compilación.
Y luego también, si estás modificando varios datos de un mismo hilo, eso también es inseguro, porque puede haber condiciones de carrera. Entonces, también Rust te fuerza a meter un mutex para que sea código seguro. Esto era un pequeño ejemplo, pero yo he aplicado esto en proyectos reales. Por ejemplo, hace tiempo me tocó hacer una rearquitectura de WebGL en Servo, que eso implicó pues, cambiar muchísimo código entre componentes, entre varios módulos. Y claro, me tiré varios días ahí con el compilador dando la paliza, ¿no? Lidiando avisando de potenciales errores. Pero una vez que pude ejecutar, pues prácticamente funcionó la primera, ¿no? Salvo un error de lógica, pues todo ese refactor, que me tiré ya muchos días haciéndolo, casi funcionó la primera, salvo una tontería. En C++ hubiera podido ejecutar eso mucho antes, pues seguramente se hubieran quedado clases ahí por ahí pendientes o condiciones no contempladas. Y en JavaScript, o sea, imaginad hacer un refactor en JavaScript, igual todavía seguiría corrigiendo errores, aunque pueda probar al de un minuto los cambios. Más cosas. Bueno, respecto a esto, pues hay mucha discusión también en Reddit, como os decía. Entonces hay gente de C++ muy fanática que considera pues, que siendo muy experto en C++ o siguiendo buenas prácticas, pues ya no cometes errores. Entonces, sí, hay gente que diga eso, básicamente. Entonces aquí, bueno, os pongo unos ejemplos para rebatir eso. Por ejemplo, aquí, eso que los expertos no cometen errores, aquí os, por ejemplo, pongo a Tim Sweeney, que hace un mes pues perdió 3 horas con esa tontería, ¿no? Porque puso el +1 fuera en vez de dentro. Pero no solo son ejemplos tontos, sino a veces en C++, por ejemplo, una vez me pasó que mientras se ejecutaba una función se estaba destruyendo. Entonces, al final son casos muy difíciles de ver. También, claro, no todo el mundo es experto, ¿no? Siempre hay gente que se inicia en un lenguaje o que acaba de salir de la carrera o que viene el mundo web que es muy distinto al de C++. Entonces, si para esas personas tenemos un compilador que les ayuda a hacer código correcto, pues me parece una ventaja muy grande, que no tienen que andar ahí aprendiendo buenas prácticas ahí por su cuenta. Tienen un profesor automático. Más, o sea, hay gente que pasa un poco de todo, vamos, que simplemente funciona y ya, me voy a casa a ver una serie. Pues gracias a Rust, pues esa gente ya no puede hacer eso, porque en el ejemplo ya tiene que meter un mutex, tiene que meter ahí un smart pointer, entonces a esa gente también le afecta esto. Y también a veces tú no solo trabajas con tu código, te toca mantener el código de terceros, entonces si te llega un código de un tercero, a mí no me mola nada que sea con punteros desperdigados, ¿no? Me mola que tenga un poco de consistencia o seguridad, entonces Rust te permite eso, entonces cuando trabajas con código de terceros pues es mucho más cómodo. También, a medida que crece un proyecto, pues es mucho más difícil controlar la seguridad. Por ejemplo, aquí os pongo un caso, y es que la mitad de las alocaciones de Chrome eran debido a st de string. Es que al final, en C++, si quieres compartir un string, pues al final, entre varios sitios, a no ser que uses un smart pointer, pues a veces lo más seguro es hacer una copia, ¿no? Porque, vale, igual puedes contar tú dos ficheros si tienes una referencia, pero ya si empiezas a tener miles de ficheros, pues es imposible de comprobar eso, entonces haces una copia y ya te curas en salud. Pues, sin embargo, en Rust, pues controlar eso a gran escala, vamos. Entonces, puedes hacer cosas más óptimas compartiendo referencias entre varios sitios, incluso sin ni siquiera crear smart pointer, eso que te ahorras también. Y también, pues los errores cuestan dinero, vamos. Si estás gestionando temas financieros o si tienes un juego y peta cuando la gente lo descarga, pues al final, qué mejor que evitar errores. Vale. Siguiente tema es la metaprogramación, ¿no? Es que es muy típica de estos lenguajes de programación de sistemas. ¿Qué se puede hacer con la metaprogramación? Pues muchas cosas, vamos. Pues os pongo un ejemplo. Pues por ejemplo, hay librerías en las que generas un regex y ese regex en tiempo de compilación ya genera una máquina virtual o código ya preparado pues, para hacer las comprobaciones. No tienes que hacer eso en runtime, como pasa ahí en Java, por ejemplo. O también, por ejemplo, si haces una query a una base de datos, en tiempo de compilación podrías comprobar que la sintaxis es correcta en vez de hacer en runtime, incluso que los fields son correctos. O también puedes gestionar una macro para que te genere código de debug o comprobar muchas cosas. Entonces, en C++, pues típicamente todo esto se ha hecho con las macros que se llaman, pero el problema es que también son arcaicas, ¿no? Porque están basadas en string, ¿no? O sea, en gestión de texto. Entonces aquí os pongo las dos típicas liadas, ¿no? Que un paréntesis liado o una macro que declara variables internas, la gente la suele meter dentro de un do while para evitarlo, pero aún así también se puede petar si pasas como parámetro una variable con el mismo nombre. Entonces, como veis, es muy inseguro.
Sin embargo, Rust, otras cosas que me gusta mucho cuando he trabajado con macros, es que tiene una cosa que llaman macros higiénicas, ¿no? Que te garantizan ya que la expansión de las macros ya es correcta, ¿no? O sea, que si fijas una variable interna en una macro, pues esa variable no va a colisionar con otras variables externas que te das en tu programa. Y también tienes mucho más control de la expansión de macros. En C++, por ejemplo, defines un true, define true igual a false, y eso se importa a todo tu proyecto si metes el header. Sin embargo, en Rust, tú cuando metes un módulo, dices, quiero utilizar las macros de este módulo, sí o no. En C++ eso no puedes hacerlo, está basado todo en headers. Y también Rust trae macros muy interesantes de forma ya nativa, vamos. Por ejemplo, una típica es se llaman macros procedurales, que se definen a nivel de struct. Una muy típica es el debug y el clone. El debug, pues automáticamente de cualquier struct, aunque este tenga composición, pues te genera un printf muy bonito, con un JSON perfectamente indentado. En C++ he visto haciendo esto a mano a mucha gente, ¿no? Un método toString, haciendo más, no sé qué, printfs. Un tema de las macros es que al final utilizan un lenguaje distinto, ¿no? del código. Es decir, en C++ strings, y también en Rust, pues el código de macros no es el mismo que el código del lenguaje. En esto sí que C++ tiene una cosa que se llama constXPR, que te permite hacer algunas funciones en tiempo de compilación. Aquí, por ejemplo, pongo un factorial, que si haces factorial de 10, ese valor ya está calculado en tiempo de compilación. No se pone en runtime a hacer multiplicaciones en tiempo real. Entonces, esto es algo que todavía no tiene Rust, aunque le están metiendo, pero aún así el constXPR está limitado. O sea, aquí fue un ejemplo, hace tiempo a mí me tocó hacer concatenar strings en tiempo de compilación y no podía hacerlo con XPR porque al final el string utiliza heap. Pues, en su momento no se podía meter. Entonces tenía que cambiar a hacer totalmente otro sistema. También por curiosidad, aquí os pongo otro lenguaje que seguramente igual lo conocéis ya, es Jonathan Blow, que ha creado un lenguaje para juegos que se llama Yai, y este es el que mejor implementa las macros en tiempo de compilación para mí. Entonces aquí veis una pantallita de un juego que es el Space Invaders. Entonces el tío, no sé si podéis llegar a ver el código aquí donde apunto, el tío hizo un assert Space Invaders mayor o igual a 10. Entonces cuando compilas el proyecto, el propio compilador te saca una ventana con el juego, aunque tenga gráficos, y si matas menos de 10 marcianos, fallas la compilación. Entonces, no es un caso útil, pero es para que veáis la potencia que tienen las macros de este lenguaje, ¿no? Que cualquier función, incluso aunque sea todo el juego, ya se puede ejecutar en tiempo de compilación. Vale, más cosas. Traits versus abstracciones de clases en C++. Rust apuesta por la composición sobre la herencia, ¿no? Tan fuerte apuesta que incluso ha eliminado la herencia. O sea, tú no puedes hacer ahora mismo herencia en Rust. Aunque creo que al principio sí se podía, pero luego lo eliminaron, ¿no? Entonces, aquí os pongo un ejemplo de cómo sería una abstracción en Rust. Pues, por ejemplo, imagina que queremos hacer una abstracción de figuras geométricas, ¿no? O sea, aquí tengo un circle, un rect, un line. O sea, he definido... o sea, todos los structs en Rust son lo que son plain old data objects en C++. Son clases, structs que se pueden serializar. O sea, por ejemplo, que no tiene una web table con punteros ahí. Entonces, en Rust tú defines los structs y luego te puedes crear una trait. Si no habéis trabajado con ella, es como si fuera una interfaz, no exactamente, pero es parecido. Entonces, por ejemplo, aquí quiero hacer un SVG writer para estas clases. Entonces, me defino un método write, implemento el write pues, por cada figura, ¿no? El circle pues genera el equivalente en un SVG, en un string, un line, un circle o lo que sea. Y lo importante de esto es que estoy definiendo esta interfaz en un módulo distinto. O sea, si os fijáis, el struct no tiene dentro definida la interfaz o el trait, sino que esto se define desde fuera. Vamos. Incluso se puede definir en proyectos externos. Entonces aquí, por ejemplo, de repente quiero hacer teselación con estas figuras. Entonces me defino todo trait, tessellate field, tessellate struct y implemento los métodos por cada struct. Y luego, pues, para usar la abstracción, pues es tan fácil pues, como tener un vector de punteros al trait, que aquí se está haciendo con el box, pero bueno, también se puede hacer con una referencia. Y entonces, como veis, es tan fácil como iterar y llamar al método write de forma genérica. Entonces, como veis, no hemos utilizado herencia para hacer esto. Y una cosa que tiene muy chula Rust es que automáticamente
se da cuenta de cuándo tienes que usar indirecciones y cuándo no. Es lo que ellos llaman Dynamic Dispatch y Static Dispatch. Por ejemplo, en el caso de arriba, pues como estoy utilizando los tries de forma genérica, pues automáticamente pues mete una indirección. ¿Y cómo hace esto RAS? Pues lo puedo hacer porque separa la vtable del puntero de datos. Entonces, un puntero a try tendrá tiene dos punteros. Eso es distinto de C++, donde una clase ya tiene la vtable metida en el struct. Y entonces, en este caso, claro, en el caso de arriba, RAS, pues te mete una indirección, pero abajo estoy llamando a un método y como RAS sabe ya el tipo, pues directamente llama al método sin utilizar una indirección. Entonces, es el caso más óptimo de llamada. Sin embargo, en C++, ¿cómo se suele hacer esto? Pues es muy típico, pues la típica clase virtual con 80.000 herencias, con overrides, métodos virtuales. Y esto también implica que si quieres que un shape implemente varias interfaces, pues es más difícil de separar, ¿no? Normalmente tienes que hacer el mismo fichero. Es cierto que en C++ hay formas mejores de hacer esto, con templates, pero digo lo mismo que antes, ya tienes que saber muchísimo más, porque al final templates no es tan fácil de hacerlas, vamos, ya es más difícil comprobar que se compilen bien, porque tienes que meter todo en el header a veces. Pero sin embargo, en Rust, alguien que no sabe Rust, directamente acaba con unos structs ya completamente correctos de forma garantizada. Sin embargo, en C++ no es tan fácil de hacer eso. Y también en C++ quieren hacer una cosa parecida a los traits, que se llaman los C++ Concept Maps, que creo que va a estar para C++ 20, vamos, por lo último que leí. Bueno, para terminar ya, otro tema que me gusta mucho de Rust respecto a C++ son la gestión de errores. Vale, entonces en C++ hay dos formas de gestionar errores, ¿no? Están las excepciones, que es lo que estáis viendo aquí, pero el problema de las excepciones es que no están garantizadas por el sistema de datos, por el tipo de datos. Quiere decir que entonces yo normalmente en proyectos reales lo que he visto es que la gente lanza una excepción y nadie la captura, te peta de una forma rara. Pero el tema es que C++ tiene una síntesis para declarar excepciones, vamos, tipo Java, para declarar que un método hace un throw. Pero no sé si podéis imaginar el resultado de evaluar esto, que básicamente estoy aquí lanzando una excepción, que es un int, un método que declara que lanza una excepción, y abajo estoy haciendo un catch de un int o de cualquier excepción. Entonces la gente puede pensar, ¿se va al primer caso o al segundo? Pues en realidad no se va a ninguno de los dos, porque cuando C++ detecta que has lanzado una excepción distinta al tipo definido aquí arriba, o sea, lanza un int y es una excepción, ya automáticamente llama a stTerminate, te aborta el programa. Entonces hay una regla que aunque que es que jamás uses declaración de throws en C++. Porque aunque se puede hacer, pues la regla es jamás lo uses. Pues, porque pueden pasar estas cosas muy extrañas. Entonces la otra alternativa típica es utilizar códigos de error, que es la forma arcaica. Pues esto ya tiene varios problemas, ¿no? Es que acabas con código lleno de ifs. Normalmente el error lo tienes que pillar por referencias, pasando un puntero para que me pases el error. Porque en C++ no es tan fácil devolver una tupla, por ejemplo. Sin embargo, en Rust pues, tiene muchos mecanismos para hacer esto mejor. O sea, primero tiene pattern matching, tiene algunos tipos como option, como result. Entonces aquí, por ejemplo, os pongo un caso de un argumento. Estoy validando que un argumento sea correcto. Entonces, por ejemplo, cojo el primer argumento de un array, si no existe, lanzo una excepción. Si existe, pues ya aplico composición funcional. Lo convierto a string y el mapeo. Pues como veis es mucho más cómodo. Esto es otra cosa que en la que C++ quiere añadir también, que se llama stdexpected, que también en C++ 20. Pues como veis es un patrón común, las cosas que ya están en Rust, en C++ 20, aunque luego seguramente se representa ya. Y bueno, esto era un poco, creo que tampoco tengo mucho tiempo para esto. Si queréis lo comentamos luego, vamos. Vale. Gracias, Imanol. Bueno, hemos apurado los 40 minutos de la primera charla, así que las preguntas las movemos al final, cuando estén las pizzas y demás. Ahora entra a hablar José Luis Esteban, que él se define como un amante de la programación funcional y concurrente, pero trae mucha experiencia en C++ también.
y nos hablará, como os decía al principio, de mutabilidad, de borrowing y de ownership. Uy, para poner en pantalla completa, Imanol. Ah, F. Pulsar F. Me han dicho. No. Ah, bueno. Y esto no... Lo pone aquí. Vale, sí. Vale, nada. A ver. Hola, pues muchas gracias a los organizadores del Meetup, a Jobs and Talent y a todos vosotros que habéis venido a esta sesión maratoniana después de seguro un día de trabajo muy duro. Yo, como ha comentado, trabajo sobre todo en C++ desde hace muchos años en entornos distribuidos, en sistemas financieros. Soy amante de la programación funcional y de la programación concurrente. Creo que Haskell y Elixir Erlang pues son los máximos exponentes de este tipo de programación, ¿no? ¿Por qué tenemos que preocuparnos un poco de RAS que está proponiendo RAS y concretamente con lo que vamos a hablar hoy, que es el control de la mutabilidad y de lo que se comparte? Pues es un poco extraño, ¿no? Hay un montón de lenguajes de programación no específicos y que alguien venga a proponer algo, pues es un poco raro, ¿no? A mí me gusta valorar tanto los proyectos de software como la situación de software con estos tres parámetros, ¿no? En cuanto a la seguridad, pues todos sabemos que puedes estar viendo una bonita foto que te has descargado por internet. Esta foto puede aprovechar una vulnerabilidad del sistema. Tu ordenador se puede poner malito, te pueden secuestrar todos los datos y esta información de aquí a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? En la iteración mínimo 62 de un producto tan importante en el que se invierte tanto dinero y que tiene ingenieros tan buenos, han corregido 35 actualizaciones de seguridad, que parece una noticia fantástica y buenísima, pero claro, que en la iteración 62 hayas corregido 35 problemas de seguridad significa que has empezado con miles o cientos de miles de errores de seguridad y todavía te queda mucho por corregir, o que quizás somos capaces de producir errores de seguridad con la misma tasa que los corregimos o incluso peor, ¿no? Hay un montón de informaciones de vulnerabilidades de seguridad, de sistemas operativos, de guerras entre grandes fabricantes de software. Esta fue una vulnerabilidad de seguridad por un error tonto famosísima y gravísima, ¿no? Los antivirus que están para defendernos pues han conseguido en ocasiones que documentos oficiales de Estados Unidos hayan llegado a Rusia, ¿no? Muchas de las vulnerabilidades y de los errores de seguridad se basan en el famoso Undefined Behavior de C y C++, que más o menos quiere decir, bueno, si no está especificado lo que hay que hacer, cada compilador que haga lo que le dé la gana, pero que lo haga lo más rápido posible, ¿no? Claro, el jefe puede decir, la culpa no es del Undefined Behavior y la culpa es que lo has hecho mal, porque si lo hubieras hecho bien no tendríamos estos errores de seguridad y estas vulnerabilidades, pero la realidad nos dice que la gente que es muy buena está cometiendo estos errores continuamente, como hemos visto muy rápidamente antes, porque somos humanos, ¿no? En cuanto al rendimiento, que era el otro parámetro, este señor es Niklaus Wirth, uno de los supergurús de los lenguajes de programación, ya nos advirtió que nuestra capacidad para hacer el software más lento es superior a nuestra capacidad para hacer el hardware más rápido. Empezamos con un problema y no tenemos más que ver cuánto tiempo tardamos en arrancar un sistema operativo en frío. En el pasado nos decían, bueno, no pasa nada porque los ordenadores cada vez van a ir muchísimo más rápido y no te preocupes, lo que vaya ahora muy lento, pues ya irá rápido dentro de 6 meses, un año, ¿no? Pero en el 2005 Herb Suter, un gurú de C++, dijo que esto se había acabado y que a partir de ese momento teníamos que preocuparnos por el paralelismo. Y el paralelismo, lejos de mejorar la situación, lo que ha introducido son nuevos problemas y errores que no estábamos preparados para solucionar y corregir con las tecnologías que teníamos, ¿no? En cuanto al rendimiento, hay otro parámetro que es fundamental y es muy importante, ¿no? Que es el consumo de energía. Nos interesa mucho porque los teléfonos móviles pues aguantan muy poco y porque el consumo de los grandes CPDs tiene un coste importante y significativo. Pero claro, hay que recordar que los teléfonos móviles que tenemos ahora mismo son supercomputadores de los años 80 y 90 y lógicamente por eso tienen que consumir más, muchísimo más, porque son capaces de hacer cosas impresionantes y maravillosas, ¿no? Y para esto necesitamos más energía. En cuanto a la fiabilidad del software, pues hay infinidad de chistes de apaga y enciéndelo y
que todos están relacionados con la cantidad de fallos que tenemos en el software o un error que sucede cuando estamos controlando un error, ¿no? Así que la situación en estos 3 parámetros creo que estamos haciendo, por regla general, el software bastante mal. Esto es una gráfica en la que podemos ubicar los lenguajes de programación entre los que buscan el máximo rendimiento, para lo cual requieren el mayor control posible, y los que buscan la mayor seguridad. C y C++ estarían entre los que tienen mayor rendimiento y un control casi absoluto del sistema, y Haskell está en el nivel de mayor seguridad y tienes un nivel de abstracción muy grande y menos control del sistema, ¿no? ¿Dónde quiere colocarse RAS? Pues RAS, ellos dicen en su página web que es un sistema extraordinariamente rápido, seguro en cuanto a checkpoints y el trabajo con hebras, ¿no? RAS quiere colocarse en todo el espectro de esta gráfica, que es una apuesta bastante importante y que de momento está saliendo muy bien, ¿no? En RAS hay un montón de características y funcionalidades muy interesantes, algunas ya nos las ha comentado, nos las acaban de comentar, pero hoy nos vamos a centrar en lo que he llamado el lado egoísta de RAS, tendría que ver sobre todo con el concepto de propiedad, te presto, e incluso un poco la mutabilidad. Estos son los pilares, en mi opinión, básicos y más importantes de RAS, junto con la gestión de los lifetimes. En una conversación típica de padres e hijos, pues la madre le dice, tú tienes que compartir, hija. Y la hija dice, bueno, ¿estás segura, mamá? Sí, fíjate en lo que hace Linux, lo que hace Apache y el GNU. Y la niña le responde, sí, ya lo sé, mamá, pero en RAS es idiomático no compartir. El principio fundamental del diseño y el desarrollo del software es que hay que reducir el acoplamiento y aumentar la cohesión. La mutabilidad, que es una de las cuestiones de las que vamos a hablar, es intrínseca a la famosa máquina virtual de Turing. Como todos seguramente sabéis, la máquina virtual de Turing es una máquina conceptual que se ha utilizado para hacer un estudio de teoría de la computación y clasificación de problemas, ¿no? La arquitectura de von Neumann es algo un poco parecido, un poquito más refinado, y las dos máquinas tienen intrínseca la mutabilidad, ¿no? Entonces es muy natural que los lenguajes de programación y continuamente estemos trabajando con mutabilidad, especialmente cuando queremos trabajar con mucho control sobre la máquina. Pero quería recordar que igual que Turing hizo todo su desarrollo teórico sobre la máquina de Turing, su profesor Adolfo Schartz hizo el mismo desarrollo de una forma incluso más elegante con el cálculo lambda. O sea, que no es necesaria la mutabilidad en muchas ocasiones, ¿no? El declarar que no hay mutabilidad es un contrato, y aquí hay un ejemplo bastante tonto en el que decimos, bueno, voy a declarar una variable y le voy a dar un valor inicial, ¿no? Y luego más adelante le voy a asignar el valor que realmente queremos que tenga. Si esto lo pudiéramos expresar, que muchas veces se puede hacer sin mutabilidad, el código va a quedar más sencillo de entender, de razonar y de mantener, porque estamos reduciendo el acoplamiento. De hecho, el acoplamiento temporal en esta línea en concreto de código va a ser 0, porque esta variable nunca va a cambiar, ¿no? Y el acoplamiento espacial también se reduce porque antes teníamos que ver una inicialización en una línea, para líneas más abajo ver que esa variable ha cambiado, y luego tenemos que vigilar si vuelve a cambiar o no vuelve a cambiar. En C++ hace mucho tiempo ya nos decía Scott Meyer que hay que reducir la mutabilidad al máximo, y debemos tratar de diseñar el software con la mínima mutabilidad. Los famosos guidelines modernos de C++, de Herb Suter y Strostrup, pues nos lo recuerdan, y no en un punto, sino en varios puntos, ¿no? En esta diapositiva nos cuentan unas cuantas razones por las que es bueno trabajar reduciendo la mutabilidad al máximo. No vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo y tampoco es demasiado relevante. Ahora, ¿qué tiene que ver la mutabilidad con el rendimiento? Que era una de las cuestiones que habíamos dicho que es importante y que causa muchos problemas. Pues imaginemos que tenemos una estructura que es muy complicada, es muy grande, ocupa varios gigas en memoria, y queremos hacer una pequeña variación en esa estructura. Queremos cambiar a lo mejor tan solo un punto de esa estructura, ¿no? Si lo queremos hacer sin mutabilidad, generalmente vamos a recurrir, y lo primero que nos viene a la cabeza es, vamos a hacer una copia. Ya, pero hacer una copia puede ser extremadamente caro, ¿no? Pero no es la única solución que hay, porque seguramente conocéis en las bases de datos que existe un modelo que se llama MVCC, que es para el control de concurrencia, en el que
Cuando tú modificas un registro, realmente el registro no se modifica, sino que se guarda una nueva versión del registro y cada transacción va a leer el registro que le corresponda al momento en el que se inició la transacción. De esa forma lo que se consigue es que el sistema, las transacciones están viendo una base de datos que es inmutable, aunque realmente es mutable. Y esto hace la gestión de concurrencia mucho más sencillo. Esto, existen estructuras de datos que se llaman estructuras de datos persistentes y son utilizadas masivamente en lenguajes funcionales. La idea es extraordinaria y el coste asintótico de esas estructuras de datos es igual que el coste asintótico de las estructuras de datos mutables. La diferencia es que tienen muchísimo más coste. La gestión de generar diferentes recursos, saber diferentes versiones, saber la versión a la que tienes que hacer, tiene un coste que puede ser muy significativo. Y además, si se quiere implementar alguna de estas estructuras, es necesario aplicar mutabilidad. En el API no tienes mutabilidad, pero la realidad es que sí que tienes mutabilidad para crear este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, una primera conclusión relacionada con la mutabilidad es que si queremos estar en el lado izquierdo del espectro, donde tenemos el control y el rendimiento, necesitamos acceso a la mutabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con compartir? Lo que queremos compartir, ¿qué es lo que queremos compartir? Pues información. Lo que pasa es que generalmente la forma de compartir información, generalmente no, o la forma de compartir información cuando programamos es a través de recursos. Compartimos unos recursos y hacemos la información a través de estos recursos. Estos recursos pueden ser memorias, ficheros, sockets, un conector a una base de datos, lo que sea, ¿no? ¿Quién es el responsable de crear y de liberar estos recursos? Pues el tío Sam nos lo dice muy claramente, no hay lugar a dudas. Tú eres el responsable, pero eres un ser humano y te puedes equivocar. Y esto puede generar memory leaks, con un poco de suerte, o undefined behavior, que el undefined behavior, no sé si todos lo conocéis, más o menos dice que puede pasar cualquier cosa. Te puede escribir un bonito verso en la pantalla o destruir el universo, ¿no? Una de las alternativas que se ha tratado de aplicar para solucionar este problema de la gestión de recursos ha sido utilizar los recolectores de basura. El problema es que los recolectores de basura son muy caros en coste en CPU y en memoria. Y además los recolectores de basura generalmente lo único que recogen es memoria y estamos hablando de que no es el único recurso que se utiliza. Sí es cierto que es el que más se utiliza, pero la mayoría de sistemas se han preocupado mucho por la memoria, pero no cuando hay que cerrar un socket o una conexión a la base de datos. Entonces, la segunda conclusión es que si queremos estar en el lado izquierdo de esta gráfica, no podemos depender del recolector de basura, o al menos no siempre, ¿no? Hemos hablado de mutabilidad y compartir. ¿Qué pasa si juntamos las dos cosas? Pues que vamos a acabar en el infierno de los programadores, ¿no? Y nuevamente, volviendo al principio básico de la programación y el diseño, la razón es que estamos haciendo precisamente lo contrario. Estamos aumentando el acoplamiento y reduciendo la cohesión. Es muy evidente que si yo estoy mirando un trozo de código que tiene definidas unas variables, pero esas variables pueden ser cambiadas en otros puntos de código, incluso no puedo centrarme en qué es lo que hace un conjunto de código pequeño, sino que tengo que estar continuamente pensando en qué otros lugares pueden estar siendo alteradas estas variables. La culpa es de compartir y de la mutabilidad. Si añadimos concurrencia, ya el resultado es terrible, porque la concurrencia tenemos los famosos data arrays, pues no sé, dos chavales están escribiendo en la misma hoja, en la misma redacción. Los lenguajes de programación nos han dado un gran poder, ¿no? Porque nos han permitido, la mayoría de ellos, especialmente los lenguajes de programación que se clasifican como imperativos, que no es una muy buena clasificación, nos han permitido acceder plenamente a compartir sin ningún tipo de restricción, que es un gran poder, y tener mutabilidad también sin ningún tipo de control. Pero como somos seres humanos y estos lenguajes nos dan un gran poder, pero no nos están ayudando a contener los riesgos que esto tienen, pues tenemos muchos problemas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Y lo primero que os quería contar es, esto es una especie de estadística que llevo haciendo desde hace muchos años, y es que yo suelo preguntar, bueno, imagínate que en el lenguaje de programación que tú tienes una función que recibe un parámetro A, y ahora dentro de la función modifico ese parámetro A. ¿Qué ocurre con el parámetro en el invocante? ¿Va a ser modificado o no va a ser modificado? El resultado de esta estadística no es muy bueno, porque esto es algo muy peligroso, como acaba de comentar el compañero.
y es algo que si no tienes mucho control y sabes muy bien lo que estás haciendo, los resultados pueden ser muy malos. Hay lenguajes de programación como por ejemplo Ada, que creo que es del año 83, que te permite definir que eso no puede pasar, ¿no? En C++ también podemos, como nos acaban de comentar. En Haskell y otros lenguajes muy funcionales, esto es una pregunta que no tiene mucho sentido, porque es muy extraño utilizar mutabilidad en estos lenguajes y se hace de una forma muy controlada y muy explícita, ¿no? Pero sabemos qué pasaría, por ejemplo, en Ruby, en JavaScript, en Go, en Python, en Java, en C#. ¿Sabemos qué es lo que ocurriría? Pues lo que ocurriría es que depende. No siempre va a ocurrir lo mismo. Depende de unas reglas que no siempre son muy bien conocidas y no siempre gestionamos correctamente. Ahora supongamos que en vez de pasar una variable, estamos haciendo una asignación. Modificamos B. ¿Qué ha ocurrido con el valor de A? Pues esto es más de lo mismo. Depende de unas reglas que no siempre están muy claras y no siempre se conocen muy bien, ¿no? A diferencia, en RAS, por defecto todo es inmutable. Cuando queremos modificar algo, si no lo hemos declarado explícitamente y bastante claro, el compilador se va a quejar y no nos va a dejar. Y es más, otra ayuda que nos va a dar el compilador es que si nos excedemos escribiendo, bueno, esto lo hago mutable por si acaso. Si no hace falta que sea mutable, el compilador también va a protestar y nos va a decir que lo quitemos, ¿no? Voy a mostrar unos ejemplos que yo creo que son bastante sencillos, y en estos ejemplos vamos a utilizar esta estructura que aparentemente es muy sencilla, pero necesito que utilicéis la imaginación para pensar que es una estructura terriblemente compleja y que hacer una copia de esta estructura sería carísimo. Por tanto, no le vamos a decir a RAS que podemos copiar esta estructura. Y si a RAS no le decimos que la podemos copiar, va a ser muy difícil copiarla, por no decir prácticamente imposible, ¿no? Queremos crear un método en esta estructura que nos devuelva el valor siguiente. Como hemos visto antes, esta estructura solo tiene un valor entero y queremos que nos devuelva una estructura con el valor siguiente. Un ejemplo de uso de esta estructura sería, bueno, inicializo la estructura con el valor 0 y le digo que escriba el valor siguiente y me escribe el valor 1. Esto es muy bonito y está muy bien. El primer intento pues puede ser, bueno, voy a copiar la estructura y incremento el valor que me interesa y devuelvo el resultado. Pero habíamos dicho que esta estructura nos íbamos a imaginar que es terriblemente cara y no permitimos que se copie. Luego este intento ha acabado mal. Y estamos juntando, no quiero copiar, quiero mutabilidad y quiero una función que me devuelva el valor siguiente sin copiar y sin mutabilidad. Pues nos estamos metiendo en un problema. Vamos a ver un par de conceptos de RAS, como decía antes, que son parte de los pilares de RAS, a ver si nos pueden ayudar en este problema, ¿no? El primero es el concepto de propiedad, y aquí tenemos un señor muy malo que tiene un anillo, le cortan el dedo y el tío al final se muere, el anillo lo encuentra este tipo simpático y el tipo simpático lo pierde y cae en manos de un hobbit y el hobbit dice, bueno, este anillo es mío, hago lo que me da la gana y lo voy a destruir. Lo destruye y se marcha. Todo es correcto y el señor simpático pues, está muerto de pena porque era su tesoro y quería su anillo. Pero todo ha sido correcto, ordenado, organizado y no hay que razonar mucho. Todo ha funcionado bien a la primera, ¿no? ¿Quién es el responsable, decíamos antes, de liberar los recursos? Pues ni soy yo como programador ni es el recolector de basura. El responsable es el propietario y ese código lo va a introducir el compilador. Aquí tenemos el concepto de transferencia de propiedad en variables. Primero asignamos una propiedad a un contador a la variable C0, lo escribimos en pantalla, se lo damos a la variable C1 y lo volvemos a escribir en pantalla. Si quisiéramos modificar este programa para escribir la variable C0 una vez que se la hemos dado, le hemos dado la propiedad a C1, el compilador se va a quejar y va a protestar, porque hemos dicho que la propiedad ahora pertenece a C1. Si creásemos una función y definimos el signature de la función de esta forma, le estamos diciendo también que la propiedad ya es de la función, con lo cual cuando termine la ejecución de la función ya no hay ningún propietario y el propietario se ha encargado o debe de encargarse de liberar los recursos que correspondan que son su propiedad. Por tanto, no nos va a dejar hacer esta asignación. Afortunadamente, el compilador nos va a avisar de todos estos errores y aquí vemos, bueno, ahora supongamos que queremos hacer una función que dependiendo de un valor que nos pasen va a devolver una cosa u otra. Empezamos a escribir un pequeño esqueleto y el compilador protesta
porque hemos declarado una variable que no hemos inicializado de ninguna forma y la estamos devolviendo. Aquí no hay undefined behavior, devuelvo cualquier cosa basura, o hacemos una inicialización pues un poco absurda, rellenando con ceros, que tiene un coste en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, para corregir esto, según evolucionamos en el desarrollo de esta función, lo vamos a inicializar con 0, lo devolvemos, el compilador ya es feliz. Ahora metemos este otro cambio que decimos, si el valor es mayor que 100 voy a devolver un contador con 0 y en otro caso voy a devolver el contador con 1. Pero ahora el compilador está protestando porque dice, oye, ahí estás haciendo una asignación que no sirve para nada, esa sobra, quítala, vale, pues la quitamos. Y ahora el compilador protesta porque dice, oye, esta variable no necesita ser mutable porque no la estás cambiando en ningún momento, ¿no? Pues quitamos la mutabilidad y el compilador ya es feliz, ¿no? Pero ahora supongamos que en una tarea de mantenimiento hacemos un cambio en este complicadísimo programa y decimos, oye, pues si es mayor que 100 devuelvo 0, si es mayor que 200 devuelvo 1. Y el compilador se vuelve a quejar. Ahora se está quejando porque para los casos de la variable menor que 100 no hemos definido que tiene que devolver y estaríamos devolviendo una variable sin inicializar. Esto sería un ejemplo un pelín más estilo RAS, lingüista tipo RAS, sin ser todavía muy estilo RAS. Y lo que quería mostrar aquí es que estamos creando una variable contador en el scope de la función depends. Le asignamos un valor y luego lo vamos a devolver. Los que conozcan C++ seguramente les suena el Return Value Optimization. El Return Value Optimization en C++ es un intento de corregir un error de diseño. En C++ todo va por copia. Si hacemos esto en C++, en el C++ original, esto requeriría una copia. Este objeto no es copiable, no podríamos escribir esto. Tendríamos que utilizar punteros y otro tipo de recursos, alocar en el montículo y tal, ¿no? En C++, para solucionar esto dijeron, bueno, pues de forma opcional el compilador puede hacer una optimización de Return Value Optimization y luego dijeron que era obligatorio, pero ojo, las reglas de cuándo se puede aplicar el Return Value Optimization no son nada sencillas. Si estás dentro de un bucle for y haces el return, no existe Return Value Optimization. El compilador no va a avisar de nada de esto. Todo esto no puede pasar en RAS. En RAS, gracias al concepto de movimiento de la propiedad, aunque aquí estamos viendo conceptualmente que tenemos un recurso en la pila en el scope de la función depends, el recurso realmente está en la pila del invocante y en todo momento estamos trabajando con ese espacio de la pila del invocante. Es seguro y es imposible equivocarnos gracias al concepto de ownership. Esto permite escribir código extraordinariamente eficiente, muy sencillo y sin tener que pensar ni razonar mucho. Esto sería un poquito más idiomático RAS. Bueno, nos habíamos quedado con un problema cuando pasábamos el ownership a otra variable y luego queríamos acceder a la variable, o cuando pasábamos el ownership a una función y luego queríamos volver a acceder a la variable que ya habíamos perdido el control, la habíamos regalado, ¿no? Para solucionar esos dos problemas o ese tipo de programas podemos recurrir a no te lo regalo, te lo presto. Esquemáticamente, pues aquí tenemos al hobbit que tiene su anillo y llega su amigo el mago, le presta el anillo, pero el propietario sigue siendo el hobbit. El mago se marcha y no hay ningún problema, ahora se lo presta a su amigo el elfo y cuando el elfo se marcha él sigue teniendo el anillo y cuando el elfo se quiere marchar o le da la gana de destruir el recurso que es suyo, tiene todo el derecho y lo destruye. Planteo un caso muy brevemente adicional y es que el hobbit tiene el anillo, se lo presta al elfo y el hobbit, cuando todavía tiene prestado el anillo al elfo, decide marcharse y por tanto destruir el recurso. Esto es un problema. En otros lenguajes de programación podría generarse un undefined behavior o cualquier otro tipo de problemas. En RAS no se va a permitir esta compilación y para resolver este tipo de problemas habría que recurrir al otro elemento que es básico en RAS, que hoy no vamos a comentar. Entonces, para corregir este problema, que esta función se había quedado con la propiedad, lo que tenemos que hacer es decirle a la función, oye, yo no te lo voy a regalar, lo que voy a hacer va a ser prestártelo. La forma de decirle que se lo presto es poniendo este ampersand, que significa te doy una referencia, y conceptualmente es te presto este recurso, ¿vale? En el caso de la asignación, bueno, además otra cuestión que me parece muy interesante es que cuando tú invocas una función le dices si pasas una referencia o no, incluso le dices si pasas algo que es mutable, una referencia mutable, si le prestas algo mutable o no. Esto que sea explícito, que en C++ no lo es, pues ayuda bastante. Teníamos este otro ejemplo en el que queríamos hacer a este recurso, una vez que hemos corregido el problema de
de la propiedad, que no le hemos dado la propiedad a la función, la propiedad se la hemos pasado a C1 y por tanto ya no podemos hacer a C0. Si quisiéramos corregir esto, pues es tan sencillo como no regalárselo a C1, sino que prestárselo, otra vez indicándolo como una referencia. Esquemáticamente la ejecución del código quedaría más o menos como C0 crea el recurso, se lo presta a la función printCounter, la función printCounter sale de ámbito, el recurso sigue perteneciendo a C0, ahora se lo ha prestado a C1, que a su vez se lo presta a printCounter sale de ámbito, C1 se marcha y cuando C0 se marcha, él es el responsable de liberar el recurso ordenadamente y organizadamente, ¿no? Entonces, cuando unimos el compartir con la mutabilidad, que decíamos que íbamos al infierno de los programadores, en RAS lo solucionamos teniendo mecanismos de control de cómo compartimos y cómo podemos gestionar la mutabilidad. Ahora propongo un par de ejercicios muy rápidos, un par de segundos para pensarlo, y es que declaramos una variable C0 que inicializamos, no es mutable, inicializamos con el valor C0 y ahora esa variable se la prestamos a una variable C1 que declaramos como mutable. Y ahora le decimos a la variable C1 que la cambiamos. Doy un par de segundos para pensarlo, creo que se entiende bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que el compilador va a protestar y tiene mucho sentido, porque si el compilador permitiera hacer esto, el C0 que sigue teniendo la propiedad de la variable y que él ha declarado que esa variable no es mutable, se la habrían cambiado. Estaríamos rompiendo el contrato, luego esto no se permite. Ahora propongo el mismo ejercicio, pero en este caso, en vez de entregar la variable prestándola, la vamos a dar regalando. Decimos que es mutable y cambiamos el valor. Doy un par de segundos también para que lo penséis. Y en este caso el compilador es feliz y lo permite. Y tiene mucho sentido porque se lo hemos regalado. Yo ya no puedo acceder ni ver ese recurso y por tanto no se está rompiendo ningún contrato que yo haya establecido sobre ese recurso. Si es tuyo, tú podrás hacer con él lo que quieras, ¿no? Tiene mucho sentido. La cuestión es que tiene sentido, pero sirve para algo. Porque, bueno, es lógico que se puede hacer, pero esto no puede servir. Pues sí, porque esto ayuda a reducir muchísimo la cantidad de declaraciones de mutabilidad que tenemos que poner en el código, ayuda a aumentar muchísimo el rendimiento y hace que la mutabilidad no sea brica. La mayoría de lenguajes de programación no soportan un control de mutabilidad, pero los pocos que lo soportan, como C++ o Scala, la mutabilidad se convierte en algo vírico. Si yo tengo en un punto algo que es mutable, en todos los puntos y las referencias anteriores tiene que ser también mutable, ¿no? Entonces volvemos al problema que habíamos dejado abierto de nuestra superestructura, que con nuestra imaginación vemos que es complicadísima y es enorme y entonces no permitimos que se copie, y en el primer intento habíamos dicho, pues la copio, la modifico y lo devuelvo. Bueno, como no se puede copiar, lo que podemos hacer gracias al ownership y al control de mutabilidad que tienen muy pocos lenguajes de programación, es decir, lo voy a recibir en esta función, voy a recibir la propiedad, y como la propiedad es mía, yo digo que es mutable, cambio el valor y devuelvo el mismo objeto. ¿Cómo se puede utilizar esto? Pues como vemos aquí bastante claro, inicializamos, después C1 le decimos que es el valor siguiente, C2 es el siguiente, imprimimos C2 y esto funciona como esperábamos. Esto, los que conozcan programación funcional dirán, jo, esto tiene un estilo de programación funcional, esto es una notación monádica, ¿no? Y no hay mutabilidad en el API, hay una mutabilidad interna bastante segura y restringida, ¿no? Y no es vírica. No hay copia, y está definido explícitamente que hay copia, no nos podemos equivocar y sin querer hacer copias si no dependemos de sistemas automáticos que eliminen las copias en el momento de compilación en programas funcionales, ¿no? Esta abstracción se resuelve en tiempo de compilación y no tiene absolutamente ningún coste en tiempo de ejecución. Bueno, este es otro ejemplo bastante parecido y un pelín más elaborado. Vamos a iterar de los elementos del 1 al 10.000 y primero nos vamos a quedar con los que sean múltiplos de 3. De los que sean múltiplos de 3 vamos a filtrar los que sean múltiplos de 5. Y lo que vamos a hacer es un reduce con un valor inicial que es 0 y para cada uno de los elementos que cumplan estas dos condiciones que hayan llegado hasta aquí en el filtro, vamos a ejecutar el ACC next. Sabemos que no hay ninguna copia aquí, porque no le hemos dicho a RAS que tiene permiso o autorización para hacer copias explícita o implícitamente, ¿no? Entonces esto está libre de copias, no hay ningún mut, tiene un estilo funcional incluso superior al anterior, estamos utilizando una concatenación de filter con un reduce y esto funciona correctamente. El resultado, por si tenéis curiosidad, pues es este número, ¿no? Un último ejemplo, propongo, pues tenemos dos conjuntos A y B y queremos saber si al elevar al cuadrado
todos los elementos del conjunto A tenemos el conjunto B. Aquí habría un par de ejemplos correctos y un ejemplo que no funciona, ¿no? Casos de uso. Una solución en Haskell que tiene una sintaxis extraordinaria y preciosa, incluso quien no conozca Haskell, yo creo que esto se puede entender muy bien. Elevamos al cuadrado los elementos del conjunto A, los ordenamos y si es igual a la lista ordenada de B, pues la solución es correcta, ¿no? Este algoritmo tiene un coste de n por logaritmo de n. Podríamos confiar en que el compilador reduzca algunas copias, porque aquí hay mucha copia, y que incluso meta algo de mutabilidad el compilador, aunque conceptualmente nosotros no hemos trabajado en ningún momento con mutabilidad. Esto sería una solución en C++. Esta solución tiene mucha mutabilidad sin ningún control. Todos estos elementos que estoy marcando tienen mutabilidad y no decimos nada en ningún sitio ni hay ningún tipo de control, ¿no? El rendimiento es extraordinario, requiere la copia de uno de los parámetros para no modificar los datos en el invocante. Y esto sería una solución en escala, que es bastante elegante, también requiere una copia en uno de los parámetros y nuevamente podemos confiar en si el compilador nos va a optimizar o no, que eso es un poco peligroso porque si tú razonas en escribir un programa pensando cómo el compilador va a crear estas optimizaciones, por ejemplo, eliminando copias, el problema es que a lo mejor consigues hacerlo, no es sencillo, pero cuando modifiques el programa dentro de 3 o 4 meses, a lo mejor se te olvida y te cargas la optimización, ¿no? Esta sería una solución en Python. Esta solución, quien conozca Python, a lo mejor ya está a punto de hacerse el harakiri, porque tiene un problema muy importante. Esta solución se ejecuta y funciona, ¿no? Pero esta solución está modificando los datos en el invocante. Los datos de B los está cambiando, los está ordenando, y eso es algo bastante feo. Para que eso no ocurra, habría que escribirlo así, que es bastante parecido a la situación anterior, y este es uno de los problemas de esta solución. Es muy peligroso, porque lo podemos hacer mal y nadie nos va a avisar, ¿no? En todas estas soluciones teníamos la copia de al menos uno de los parámetros, precisamente para evitar que se modifiquen los datos en el invocante, ¿no? Intentar no hacerlo así es muy peligroso y puede tener consecuencias terribles, ¿no? Esta podría ser una solución en RAS, donde estamos tomando la propiedad de los dos parámetros y puesto que exijo que me los regalen, pues ya que me los regalan digo que son mutables porque son míos y por eso hago lo que me da la gana. Hago todas las copias in situ, hago todas las modificaciones in situ y no hay ninguna copia. Esta solución es la más eficiente porque no tiene copias y aunque tiene mutabilidad, la mutabilidad es local, está bastante limitada y sobre todo es que externamente no hay mutabilidad. Lo que sí que hay es la exigencia de que me entregues tu recurso, ¿no? Esta solución a efectos de rendimiento aporta cosas interesantes, ¿no? Esto sería una solución mejor porque tiene un coste lineal, un coste asintótico lineal, pero para trabajar con esta solución que no tiene mutabilidad y tiene un coste lineal, necesitamos utilizar las estructuras que habíamos comentado antes, estructuras de datos persistentes. Y estas estructuras de datos, como decíamos, pues tienen un coste. Esto sería la solución que podríamos hacer en RAS, donde solo tenemos un poquito de mutabilidad aquí, que afecta solo a esta línea. La mutabilidad está muy limitada. Esta solución además tiene también un aspecto muy funcional. Estamos utilizando la función map y un reduce, ¿no? Pues esta función es extraordinariamente eficiente porque nuevamente no se están haciendo ninguna copia, ¿no? Y no estamos dependiendo de estructuras de datos persistentes que también tienen un coste. Entonces, son abstracciones las que estamos hablando hoy que tienen coste cero, todo se resuelve en tiempo de compilación y nada en tiempo de ejecución. Y uno de las máximas en RAS, en C++ y en otros sistemas, en RAS igual, pero más seguro, es que si no lo vas a usar, pues no lo compres. ¿Qué pasa si queremos ir más allá? Imaginemos que queremos tener más mutabilidad y más compartir, ¿no? Queremos dejar entrar los fantasmas en nuestra casa. Pues en RAS tenemos opciones como sería un contador de referencias seguro a hebras, un copy on write y este tipo de cosas ya vienen de series de RAS y otras se podrían crear. Y lo interesante es que estas cosas no son parte del lenguaje, son librerías que se han construido sobre los 3 pilares básicos y los lifetime que hemos comentado antes, ¿no? En una recapitulación muy breve, y acabo ya,
Siempre recuerdo cuál es el principio básico del desarrollo del software, y en cuanto a los 3 parámetros que yo planteaba en seguridad, estamos en una historia de terror en el nivel de seguridad. Y en cuanto a rendimiento, pues bueno, podemos freír huevos con nuestro teléfono porque generamos muchísimo calor, necesitamos muchísima energía, y la necesidad de trabajar con sistemas paralelos nos implica la concurrencia y nuevos problemas, ¿no? Y en cuanto a la fiabilidad del software, somos el hazmerreír del mundo. No sé si os acordáis de esta imagen. La gente decía, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Pues de un chiste de informáticos, de la fiabilidad informática, ¿no? Y completando la conversación de padres e hijos, la madre, ya menos enfadada, le dice, entonces tú dices que no siempre es bueno compartir. Y la hija le explica, bueno, compartir información es bueno, mamá, eso no hay ningún problema. El problema es cuando compartes recursos, y es mucho más problema si esos recursos son mutables. En RAS, la ventaja que tienes es que puedes compartir recursos y que sean mutables, pero puedes controlar cómo lo compartes y hacerlo de una forma segura. En los lenguajes funcionales, este problema de compartir y la mutabilidad se resuelve porque si no utilizas mutabilidad, al final es equivalente a compartir información, que en eso no hay ninguna pega, ¿no? Pero como hemos dicho, esto requiere una sobrecarga en CPU. La mayoría de los lenguajes, no olvidemos, mal llamados imperativos, ¿no? La verdad es que no sabría muy bien cómo denominarlos, te permiten acceder a una potencia enorme sin ningún control, y en mi opinión es la consecuencia de gravísimos problemas que tenemos de fiabilidad y seguridad en el software, ¿no? Porque somos seres humanos, y RAS nos propone lo que hemos visto hoy del control de la mutabilidad y de cómo compartimos para trabajar de esta forma. Insisto que son abstracciones que se resuelven en tiempo de compilación y no tienen ningún coste en tiempo de ejecución, y que no queremos pagar, como por ejemplo con estructuras de datos persistentes, si no nos van a hacer falta. Desde luego que podemos utilizar estructuras de datos persistentes, pero vamos a utilizarlas cuando sea necesario, ¿no? Y nuevamente recordar que esa posibilidad de combinar el ownership con la mutabilidad nos ofrece algo que poquísimos lenguajes de programación tienen. Insisto en que poquísimos lenguajes de programación se preocupan en tener un control de la mutabilidad, y prácticamente ninguno llega a tener un control como tenemos en RAS. Si te doy la propiedad, tú tienes derecho a declararlo como mutable, y nos permite hacer cosas muy interesantes. Ya lo dijo el gran Yoda, deja que el compilador esté contigo, el compilador de RAS, por supuesto, y si compila, el código es seguro. Esto es una de las máximas de RAS, independientemente de que haya reducido las copias y que haya sido muy agresivo las optimizaciones, ¿no? Que compile que el código es seguro, haciendo un poquito de ejercicio y recordando los temas de lógica, pues podemos decir que en el modus tollens es lo mismo que decir que si el código no es seguro, no compila. Lo que no podemos afirmar es que si no compila el código no es seguro, que sería también equivalente a decir que si el código es seguro tiene que compilar. Eso no ocurre siempre, eso es algo que también se está mejorando, pero no debéis cabrearos porque digáis, no, pero si este código es seguro, yo sé que es seguro y el compilador no me deja compilarlo. Si el código es sospechoso de ser no seguro, no va a compilar. Lo que nos garantiza el compilador es que si compila es seguro. Hay un montón de cosas más muy interesantes y muy chulas que ver en RAS, y hay mucho tema para tratar. Muchísimas gracias a todos, y con esto hemos terminado, y no sé si hay mucho tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a las 2 charlas que hemos tenido hoy, han sido espectaculares. Tenemos poco tiempo, tenemos 5 minutitos, así que lo vamos a hacer para ronda de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta a Imanol o a José Luis, ese es el momento, 5 minutitos, y luego si vemos que se extiende, bueno, tenemos ahí las pizzas que están esperando, y en el networking podemos seguir con las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, yo os voy pasando el micro. Tenéis hambre, ¿eh? Bueno, pues vamos a por las pizzas, y muchísimas gracias a todos por venir.